¿Qué tal? Aquí andamos otra vez. Ahora sí, aquí analizando las palabras de la presidenta Sheinbaum. Me sorprende. Todo esto a raíz de los movimientos que se han llevado a cabo y que han surgido en relación con la muerte de Carlos Mazo, Manso. Y pues ahora se quiere defender y señala que, dice la presidenta, dice, parece que quieren regresar a la guerra contra el narco y eso no es opción. Creo que hay que hacer aquí una primera cuestión. No se pide la guerra, se pide que haga uso de la fuerza legítima. El Estado la tiene. Por eso, precisamente, hay un artículo de la Constitución, el 17, en la cual renunciamos a los particulares, renunciamos y que no íbamos y nosotros no tenemos, renunciamos a la violencia porque el Estado nos iba a proteger y nos dice, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Nosotros renunciamos al uso de la fuerza y se lo trasladamos al Estado. Y entonces aquí el Estado es el que tiene la obligación de defender y no tiene por qué preguntarnos qué podemos hacer. Y no queremos que se regrese a la guerra, y no tampoco queremos en un momento dado que se mate. En México está prohibido matar. En México está prohibido matar porque inclusive en un estado de guerra, si nos vamos al artículo 29 constitucional, nos señala, dice, en los casos de solamente, aquí podríamos estar en qué, cuáles son los derechos que no pueden suspenderse. No podrá suspenderse los derechos que se expidan, no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la vida. La vida no se puede quitar ni aún en estado de guerra. Aquí lo que se puede manejar es nada más. Podríamos señalar que en términos del 29, el estado de excepción, ¿sí? Pero aquí no podemos renunciar, porque cuando nosotros renunciamos, precisamente, el Estado es el que nos iba a dar la protección, y si había una fuerza que viniera a invadir, tiene derecho, puede usar el uso de la fuerza, pero nunca puede llegar a matar, inclusive de forma arbitraria, porque aún en esa hipótesis, si se diera que un soldado, un agente del orden llegara a matar a alguien, tendría que estar justificado. No puede haber, en este caso, que se autorice a matar. Nadie está pidiendo que se autorice a matar. Eso no se puede hacer. En México está prohibido, ya lo hemos dicho. En este caso, inclusive, ni aún en la hipótesis de que estemos en un caso de invasión. Entonces, por ahí no puede señalarse que en ese contexto que estemos pidiendo eso. Podría manejarse un estado de excepción. ¿Por qué? Porque ya estamos en un estado de excepción. Dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otra que ponga en peligro la sociedad en un grave peligro, solamente con la autorización del presidente, la presidenta es la que va a pedir, con autorización del Congreso, con autorización, a la presidenta es a la que se le da la autorización, y esta tiene que, con aprobación del Congreso, ¿sí? No es arbitrario. Y ahí además se tienen que señalar qué es lo que se puede restringir, los derechos que se pueden suspender. Pero ya como lo dijimos, la vida no se puede suspender para nada. Y otra de las cuestiones que no se pueden suspender son la protección de la separación forzada y nada por el estilo, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos, ni las garantías indispensables, esto es la garantía de audiencia. Siempre tiene que ser ante un juez ante el cual se puedan defender. Siempre cualquiera persona que se le quiera privar de la libertad o algún derecho, tiene que ser ante el juez cualquiera. Tiene que pasar a poderse defender. Tiene que haber una acusación en un momento dado, ¿sí? Y de esa acusación va a saber el juez. Y se tiene que defender de todas formas. Y la pena de muerte no puede estar en estos casos de entrada. Pero ni siquiera se puede manejar en ese sentido.
es algo extraordinario y que la llegara a cometer aún en estado de guerra, tendría que pasar. Si este personaje mata a alguien y no justifica por qué lo mató, se iría a la cárcel, hasta una persona en el honor. ¿Esto por qué? Porque nadie puede ser privado. Y aquí en este caso, obviamente que el muerto no se va a defender, ya no tendría el caso, pero sus deudos y todo lo que puede implicar señalar que era inocente y que fue muerto indebidamente. Entonces es incorrecto que se haga esto. Y les digo, puede utilizarse en este caso ya que se suspendan los derechos, estado de excepción que se llama, ¿sí? En esta hipótesis siempre se les tiene que dar la garantía de audiencia. Y además, todos los decretos que se expidan tienen que pasar, los del Ejecutivo en estado de excepción, tienen que pasar por un control de la Corte. Entonces, se supone en un Estado de Derecho en el que la división de poderes sea eficiente, cuando la presidenta declara el estado de excepción y el Congreso lo acepta, tiene que pasar después por la aprobación de la Suprema Corte. Ahora, aquí el tema que estamos es qué tanto es independiente la Suprema Corte para precisamente oponerse a este tema. Por eso me parece que no es correcto lo que está señalando la presidenta de México. No se pide la pena de muerte, no se pide la guerra. Se pide, en su caso, un estado de excepción, en el cual en una zona del país se limite, se puede haber un toque de queda. No tienen que llegar a matar. Puede haber un toque de queda, que no puedan salir a determinada hora, y así, que inclusive se permitan revisiones. Ahorita no estamos en guerra y nos paran y nos hacen revisiones. Eso viola el libre tránsito. O sea, en esencia existe sin estar en estado de guerra. Sin estar en estado de guerra o de excepción, también se priva de la libertad, sin debido juicio, como ya lo habíamos señalado. Se acordarán que habíamos hablado de la prisión preventiva oficiosa. Todo juicio penal, inclusive, tiene que ser fuera, y el juez aquí lo va a ver. En caso solamente excepcional, se puede seguir dentro de la cárcel, pero en este caso, solo que haya una causa urgente, y esa causa urgente se tiene que demostrar, y además tiene que dársele la garantía de audiencia. Aquí precisamente no estamos en guerra ni en estado de excepción, y tenemos que se puede perder la libertad sin que exista un decreto en el cual se establezca esto. Pero esto no se puede hacer si no se da garantía de audiencia. Aún en estado de excepción, si me privan de la libertad por un delito, ya sea ya de fondo o por una medida necesaria, se tiene que justificar la medida necesaria y se me tiene que dar la oportunidad de defenderme, pero fuera, no dentro. Y me tiene que dar la oportunidad de defenderme de lo que pretende justificar la medida necesaria. Esas son las razones por las cuales me parece que la presidenta de México, y por decirlo diplomáticamente, como lo dicen casi todos los comentaristas, creo que está mal informada. Entonces, seguimos aquí a sus órdenes y me gustaría que manden sus comentarios y no se les olvide darme un like. Gracias.